El 22 de junio de 1983 parecía un día completamente normal en la Ciudad del Vaticano. Entre sus calles tranquilas vivía una joven de 15 años llamada Emanuela Orlandi, hija de un trabajador del Vaticano. Su vida estaba rodeada de seguridad, tradición y control. Nada indicaba que ese día marcaría el inicio de uno de los mayores misterios de la historia moderna. Emanuela salió de su casa como lo hacía habitualmente, rumbo a su clase de música en Roma. Tomó su flauta, se despidió de su familia y cruzó las puertas del Vaticano. Era una rutina conocida. Segura. Un trayecto que había hecho muchas veces. Pero ese día sería diferente. Horas más tarde, Emanuela hizo una llamada que cambiaría todo. Le contó a su familia que un hombre se le había acercado con una oferta de trabajo. No parecía asustada. Pero sí confundida. Era algo extraño, fuera de lo normal. Esa fue la última vez que alguien escuchó su voz. Después de esa llamada, Emanuela desapareció. No regresó a casa. No hubo testigos claros. No hubo señales evidentes. En cuestión de horas, una simple ausencia se convirtió en una desaparición sin explicación. Pero lo que hizo este caso diferente desde el inicio fue el lugar. El Vaticano no es un sitio cualquiera. Es uno de los lugares más vigilados del mundo. Y aún así, una joven desapareció sin dejar rastro. Y nadie pudo explicar cómo. Para entender este caso, hay que entender el lugar. La Ciudad del Vaticano no es solo un territorio. Es uno de los sitios más controlados del mundo. Cada entrada, cada salida, cada movimiento queda registrado. No es un lugar donde alguien simplemente desaparece. O al menos, no debería. El Vaticano cuenta con vigilancia constante, guardias, controles y acceso restringido. No es como cualquier ciudad. Es un entorno cerrado, donde la seguridad forma parte de la vida diaria. Por eso, desde el primer momento, el caso de Emanuela Orlandi planteó una pregunta incómoda. ¿Cómo pudo desaparecer sin que nadie lo notara? Porque si alguien entra, queda registrado. Si alguien sale, también. Pero en este caso, no hubo registros claros. No hubo imágenes. No hubo una explicación lógica. Era como si Emanuela simplemente se hubiera desvanecido. A medida que pasaban las horas, la preocupación se convirtió en algo más profundo. No solo era una desaparición. Era una desaparición imposible. Y cuando algo no tiene explicación, empiezan a surgir las dudas, porque si nadie vio nada, si no hay registros, si no hay rastro, solo quedan dos opciones: o alguien fue extremadamente cuidadoso, o alguien decidió no decir lo que sabía. Poco después de la desaparición de Emanuela Orlandi, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. La familia empezó a recibir llamadas anónimas. Personas que afirmaban haber visto a Emanuela. Otros que decían saber dónde estaba. Pero ninguna historia coincidía con la otra. Uno de los contactos más inquietantes fue un hombre que hablaba con acento extranjero. Se hacía llamar el americano. Afirmaba tener información clave sobre la desaparición. Y no solo eso. Propuso un intercambio. Según estas llamadas, Emanuela no había desaparecido al azar. Su secuestro, supuestamente, estaba relacionado con un objetivo mucho más grande: la liberación de un hombre vinculado al intento de asesinato del Papa. De repente, el caso ya no era solo una desaparición. Era algo internacional, pero con el tiempo, comenzaron a aparecer más teorías. Algunas apuntaban a redes criminales en Roma. Otras hablaban de grupos organizados. Incluso hubo versiones que contradecían completamente las anteriores. Cada nueva pista hacía el caso más confuso, y ese fue el problema. Había demasiadas voces. Demasiadas versiones. Demasiadas historias. Nada encajaba completamente. Nada llevaba a una respuesta clara. Y en medio de todo ese caos, la verdad parecía desaparecer aún más. A medida que avanzaba la investigación, algo empezó a llamar la atención. No eran solo las pistas. Era la falta de respuestas. El silencio que rodeaba el caso de Emanuela Orlandi parecía más fuerte que cualquier teoría. Las autoridades ofrecían explicaciones. Pero ninguna era definitiva. Las versiones cambiaban. Las líneas de investigación se abrían. Y luego desaparecían. Y con el tiempo, la sensación comenzó a crecer: algo no estaba siendo contado completamente. A lo largo de los años, surgieron testimonios que añadieron aún más tensión. Personas que afirmaban saber lo que había ocurrido. Relatos que hablaban de secretos, de personas involucradas, de decisiones tomadas en silencio. Pero muchos de estos testimonios nunca fueron confirmados oficialmente, y fue entonces cuando algunos empezaron a notar un patrón. Cada vez que una pista parecía acercarse a algo importante, desaparecía. Cada vez que surgía una posible verdad, algo la detenía. Como si existiera una barrera invisible. Y ahí nació la sospecha más inquietante de todas: que la desaparición no solo era un misterio, sino algo que alguien quería mantener así. Porque a veces, lo más preocupante no es lo que no se sabe,
sino lo que no se permite saber. Dentro de la Ciudad del Vaticano existe un lugar al que muy pocos pueden acceder, el Archivo Apostólico Vaticano. Un espacio que guarda siglos de historia, documentos, cartas y registros que no están disponibles para el público. Un lugar donde la información no se pierde. Se guarda. Oficialmente, estos archivos contienen documentos históricos, correspondencia papal, registros políticos, decisiones importantes a lo largo de los siglos. Pero el acceso es extremadamente limitado. Solo ciertos investigadores pueden consultar partes específicas. Y aún así, no todo está disponible, y ahí es donde comienza el misterio. Porque si algunos documentos han permanecido ocultos durante siglos, ¿qué tipo de información sigue sin mostrarse? ¿Qué cosas han sido registradas, pero nunca reveladas? Con el paso del tiempo, surgió una teoría que cambiaría todo. Que el caso de Emanuela Orlandi no estaba perdido, sino documentado. Que lo que ocurrió ese día pudo haber quedado registrado internamente. Y nunca salió de esos archivos, porque si alguien supo lo que pasó, si alguien escribió lo ocurrido, si existe un informe, una nota, una evidencia, entonces la verdad no desapareció. Dorso de mano con dedo índice hacia la derecha solo fue guardada. Aunque han pasado más de 40 años, el caso de Emanuela Orlandi nunca se cerró realmente. No hay una respuesta definitiva. No hay una versión final. Y eso ha permitido que nuevas investigaciones sigan apareciendo incluso hoy. En los últimos años, se han realizado nuevas búsquedas en Roma. Excavaciones, revisiones de lugares señalados por pistas anónimas, zonas que antes no habían sido exploradas. Cada nueva intervención revive el caso. Pero también demuestra que aún hay dudas sin resolver. También han surgido nuevos testimonios. Personas que aseguran tener información, versiones que no habían sido escuchadas antes, detalles que contradicen lo que se creía. Algunos hablan de errores en la investigación inicial. Otros sugieren que nunca se contó toda la verdad. El caso ha vuelto a captar la atención mundial. Documentales, investigaciones independientes y redes sociales han reactivado el interés. Una historia que parecía del pasado se ha convertido nuevamente en tema de discusión global. Y lo más inquietante es esto: el caso sigue abierto. No es solo historia. No es solo un misterio antiguo. Es algo que aún se está investigando. Y que todavía podría cambiar en cualquier momento. Han pasado décadas desde la desaparición de Emanuela Orlandi. Y aún no existe una respuesta clara. No hay culpables confirmados. No hay una versión definitiva. Solo preguntas que siguen abiertas. Sabemos que salió de casa. Sabemos que hizo una llamada. Sabemos que desapareció. Pero todo lo que vino después está lleno de dudas, contradicciones y teorías. No sabemos quién estuvo detrás. No sabemos qué ocurrió realmente ese día. Y lo más inquietante, no sabemos si toda la información fue revelada, porque si existe un lugar donde la verdad pudo haber sido registrada, es dentro del Archivo Apostólico Vaticano. Un lugar donde los hechos no desaparecen. Solo se guardan. Dorso de mano con dedo índice hacia la derecha. ¿Qué pasó con Emanuela Orlandi? ¿O quién sabe realmente lo que pasó? Porque en un lugar donde todo parece estar bajo control, su desaparición sigue siendo un misterio. Y quizá la verdad nunca se perdió. Solo nunca fue mostrada. Está viendo Historias Evergreen. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like.